Te voy a ser sincero, nunca fui fan de la coliflor. Demasiado suave, demasiado sosa, hasta que encontré la forma de transformarla. Esta no es cualquier receta, es mi reconciliación con la coliflor. Hoy te traigo una coliflor a la carbonara que rompe todas las reglas, pero respeta la esencia de la carbonara original. Un flan cremoso con nuez moscada y curry, coronado con una yema empanada y frita. Sigue conmigo y aprenderás a hacer la croqueta líquida más buena del mundo, inspirada en el chef italiano Carlo Cracco. Si crees que la coliflor es aburrida, espera a ver esto. Vamos a empezar untando los moldes con mantequilla, para luego ponerlos en el refrigerador para enfriarlos bien. Usar flanera, ramequines, el que os guste más, el que tengáis a mano. Vamos a transformar una humilde coliflor en una crema perfumada con nuez moscada y curry. Empezamos. Aquí tengo lavada y cortada la coliflor en ramilletes. La vamos a escaldar en agua hirviendo con sal un par de minutos, solo lo suficiente para suavizar sin perder su esencia. Una vez han pasado los 2 minutos, la retiramos, la ponemos en un plato, no la refrescamos ni la mojamos, simplemente la retiramos y de esta agua de cocción vamos a guardar 150 mililitros que la haremos servir para luego confeccionar la salsa. En un cazo colocamos la mantequilla que nos había sobrado y le añadimos la chalota. La vamos a sofreír un poco, nada, unos segundos. Una vez ya está un poco sofrita, le añadimos los brotes de coliflor que teníamos escaldados. Le damos unas vueltas, que se rehogue todo junto y mojamos con el caldo de verduras. Que lo cubra, solo cubierto. Si no tenéis caldo de verduras, podéis usar caldo de pollo, sin ningún problema. Lo cubrimos con una tapa y lo dejamos a fuego medio que hierva unos 5 minutos. Ahora es el momento de añadir la nata para que nos aporte la cremosidad que necesitamos. La vertemos y removemos todo. La nata que he usado en esta ocasión tiene un 35% de materia grasa. A continuación, aromatizamos con un poco de nuez moscada y un poco de curry. Nos aporta aromas y el curry nos da un toque de color. Si tenéis cualquier duda o queréis consultar algo, dejadlo en los comentarios, os responderé muy gustosamente. Lo removemos bien, lo volvemos a tapar y lo dejamos hervir, así también a fuego medio, durante 2 minutos más. Vamos a dejarlo que todo se mezcle en un abrazo de aromas. El curry y la moscada le dan un toque muy especial. He puesto la crema en el vaso del Turmix y la trituro bien fina. Una vez está triturada bien fina, añado los 3 huevos enteros y sigo triturando. Es aquí en este momento que tendríamos que probar y rectificar de sal. Ahí la tenemos ya preparada. Cogemos los moldes que teníamos engrasados en la nevera y los colocamos en un recipiente apto para el baño María. Luego, con la crema que tenemos triturada, los rellenamos que no lleguen arriba de todo, que les falte 1 centímetro, para luego poder desmoldar cómodamente. Los introducimos en el horno precalentado a 150 grados. Echamos agua al recipiente y los cubrimos con otra bandeja, con un papel. Esto impedirá que nos hagan costra. Cerramos el horno y los dejamos 40 minutos. 40 minutos están listos. Los retiramos y los dejamos enfriar. Siempre se desmoldarán mucho mejor. Corta el bacon en dados pequeños, como ves en el vídeo. Aunque la receta original lleva guanciale, aquí nos damos el lujo de usar bacon, que también cumple su misión a la perfección. Una vez cortado el bacon, lo colocamos en una sartén sin ningún tipo de grasa. Fría a fuego medio hasta que estén dorados y crujientes. Retíralos y no
No tires la grasa. Ese líquido dorado es oro puro para nuestra salsa. Pon una capa de pan rallado de medio centímetro en cualquier bandeja. Con todo el cuidado del mundo, separa la yema de la clara. Si te está gustando la receta, no olvides dar like, suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo más contenido como este. Déjala reposar sobre la cama de pan rallado y cúbrela completamente con más pan rallado. Con cuidado. Una vez lista, la vamos a introducir en el congelador un par de horas. Llegó el momento de unirlo todo con una salsa que capture cada sabor. En un cazo mezcla el jugo de cocción que teníamos guardado de la coliflor y échale una buena cantidad de parmesano rallado. Fuego medio. Bátelo con unas varillas para que se integre y el parmesano se deshaga. Y perfúmalo con un poco de pimienta recién molida. Ahora vamos a ligarlo, espesarlo con un poco de maicena disuelta en agua. Yo la he puesto en un biberón. Ahora se la echaremos. Así la salsa quedará algo más espesa. Nos interesa que nos coja textura. Una vez la tenemos un poco más espesa, un poco más densa, le vamos añadiendo la grasa que habíamos guardado de escurrir, los chicharrones, los trozos de bacon, que es lo que nos aporta mucho sabor. La vamos poniendo poco a poco para que se integre y no se nos corte la salsa. Y aquí la tenéis, lista y preparada. Aquí es donde todo cobra vida. Con calma, con cariño, sin prisas. En un plato hondo coloca una base de salsa como si estuvieras pintando un lienzo. Encima, con delicadeza, acomoda el flan de coliflor. Retira las yemas del congelador y fríelas rápidamente en aceite caliente hasta que por fuera queden doradas y crujientes y por dentro un tesoro líquido esperado a ser descubierto. Aproximadamente el tiempo que las tienes que tener, dependiendo del tamaño de las yemas, es entre 60 y 75 segundos. Pon la yema empanada encima del flan de coliflor y a su alrededor los trozos doraditos del bacon, la cantidad que quieras. Decora con unas hierbas aromáticas, en mi caso perejil y tomillo, siempre aportan color y sabor. A la salsa también le he añadido un poco de cebollino picado, le da frescura y un poco más de color. Gracias por acompañarme en este viaje gastronómico. Espero que disfrutes preparándola y saboreándola tanto como yo he disfrutado al compartirla contigo. Hasta la próxima receta y buen provecho.